Wiglot es uno de los patrocinadores platino de WordCamp Madrid 2023 y con ello contribuye a que este evento se pueda llevar a cabo. En el día de hoy entrevistamos a Ivonne Azkoitia. Él es embajador de marca de Wiglot y viene a hablarnos sobre cuál es el funcionamiento de este plugin para WordPress que es capaz de traducir de forma automágica cualquier sitio web al idioma que nosotros queramos. Vamos a ver una demostración en vivo y además nos va a contar su experiencia propia utilizando WordPress y acudiendo a las WordCamps. Así que sin más preámbulos, recibimos ya a Ivonne Azkoitia. Ivonne, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por pasarte por aquí, por WordCamp Madrid 2023 y antes que nada, en nombre de toda la organización y en nombre de todos los asistentes, pues te pido que le traslades a los responsables de Wiglot nuestro agradecimiento por ser patrocinadores globales, o en este caso platino, de WordCamp Madrid 2023. Muchas gracias, Juanma. Hombre, están encantados porque ya sabes que nos encanta apoyar a la comunidad y en este caso, pues, esta es nuestra forma de hacerlo. Bueno, para todo el que no te conozca, aunque ya eres muy conocido dentro de la comunidad WordPress España, pues preséntate si quieres un poco. Eres Ivonne, lo pone ahí debajo obviamente, y estás aquí hoy representando a Wiglot. Bueno, no sé si es Wiglot, Wiglot, lo he escuchado de todas las maneras. Bueno, aquí no me voy a mojar mucho porque ya sabes que es francesa la empresa, entonces mi francés no va a ser bueno, pero Wiglot o algo así será. No me lo voy a jugar mucho. Con I, ¿no? Es Wi. Pero es que es francés, entonces no te puedo asegurar que sea Wii o no. Y no sé si lo habrán cogido del inglés o directamente del francés. Pero bueno, vamos a decir Wiglot, que es como decimos aquí en España, y a funcionar. Y bastante que he puesto ambasador y no embajador. Vale, porque tú eres embajador de marca, ¿no? ¿Eres el que representas la marca en España o en más países o en más sitios? O cuéntanos un poco. Vale, yo represento a Wiglot a nivel español, por decir una forma, pero hay veces que quizás tengan alguna WordCamp, algún evento internacional, generalmente en Europa, y me digan para ir. Pero sí, generalmente sería en España. Vale, o sea que como Wiglot es un patrocinador global, esto quiere decir que va a estar presente en todas las WordCamps que se hagan, patrocinando, y tú vas a estar en la mayoría de ellas, sobre todo en España, te vamos a poder ver por allí en todas, incluida en Madrid, ¿no? Exacto. Es un poco difícil ir a todas, porque se hace mucho a nivel internacional, incluso hay algunas en África y demás, pero generalmente donde no pueden ir personas que son trabajadores directos de Wiglot, sí que tienen sus propios embajadores para que al menos haya alguien de la marca y ya que estás invirtiendo en patrocinar y en colaborar con la comunidad, pues que estés por ahí. Para todo el que no conozca, cuéntanos así por encima, a grosso modo, aunque después ya entremos en detalles, ¿qué es Wiglot y para qué lo puede utilizar pues, el usuario de WordPress normal? Vale, Wiglot es una herramienta que te permite poder tener tu página web, en este caso tu WordPress, en varios idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, la premisa es que de forma muy sencillita vas a poder crear una web multilingüe con WordPress sin tener que preocuparte casi que de nada. Porque va a ser automático, entiendo. Exacto, como no sé hasta qué punto quieres entrar ahora mismo respecto a lo que veremos a lo largo del webinar o de esta presentación, decirte que sí, es una traducción automática que luego puedes personalizar y puedes adaptar, pero lo que te permite es que realmente con un par de clics ya tengas tu web en otro idioma y a partir de ahí puedes trabajar en cada una de esas páginas, en cada uno de esos idiomas que has creado. Yo lo he visto muy fácil aquí explicado y luego quiero que tú entres un poco más en detalle y nos hagas una demostración un poco de cuál es el proceso. Pero yo por lo que estaba viendo aquí, pues es muy sencillo, ¿no? Dice, conecta tu sitio, detectamos los contenidos y automáticamente se traduce. ¿Es así de fácil realmente? Sí, realmente cuando estoy en una WordCamp y hago una demo y viene alguien a hacerme alguna pregunta, siempre lo mismo. ¿Te parece si traducimos una página en 30 segundos? Y generalmente lo haces, ¿no? Vale. Digamos que Wiglot es un servicio que se puede anexar a cualquier WordPress, ¿no? Para, como tú has dicho, convertirlo en multilingüe. Entonces la gente lo que tiene que hacer, imagino que sí, a la página de Wiglot, registrarse y a partir de ahí, ¿cómo es el proceso? ¿Tiene que pagar nada más registrarse? ¿Hay un plan gratuito para probarlo? ¿Tiene un periodo de prueba? ¿Cómo va esto? Vale, es importante tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, Wiglot es una herramienta que es un SaaS, entonces es un software as a service, por lo tanto digamos que toda la funcionalidad está en los servidores de Wiglot. Eso quiere decir que si estás utilizando servidores de otra persona, de otra empresa, generalmente te va a cobrar por ello.
¿de acuerdo? No es lo mismo comprar o descargarte un plugin, que es tu propio servidor, y ahí tú haces las cosas. Entonces, podéis encontrar un plugin de Wiglot en el repositorio oficial de WordPress, pero es simplemente para facilitarte la conexión con lo que sería el sistema de Wiglot. A partir de ahí, tú tienes una versión gratuita que tienes hasta 2000 palabras y puedes probar si funciona o no funciona en tu página web y hacer ese tipo de pruebas antes de pasar a un plan de pago. Por lo tanto, simplemente te darías de alta, te daría una API key, ¿vale? Una clave, esa es la que lo pones en tu WordPress y ya estaría funcionando Wiglot en tu página web. ¿A cuántos idiomas es capaz de traducir Wiglot una página web? O sea, ¿cuántos tiene disponibles primero? Disponibles me pillas el dato, pero podremos decir que a casi todos los comúnmente utilizados. De hecho, está incluso para euskera, así que te puedes imaginar que está para muchos. Y a partir de ahí, si no encuentras tu propio idioma, incluso puedes crear tu propio idioma, crear tus cadenas y todo ese tipo de cosas. ¿Tiene idiomas que no son oficiales del país, como por ejemplo catalán, euskera? Sí, como te he dicho, tienes en euskera, también tienes en catalán, incluso también tienes en Frisk, creo que es un idioma que se habla en una zona de Países Bajos, y esto lo sé porque en la WordCamp Netherlands de este fin de semana me preguntaban, ¿y está en Frisk? Y sí, estaba en Frisk. Quizás la bandera no la tienen, ¿de acuerdo? Igual que la de euskera, por ejemplo, en vasco, te aparece la bandera europea, pero bueno, todo eso lo podrías editar si quieres. ¿Y qué traductor utiliza? Porque estuvimos viendo hace algunos días con otra entrevista que hicimos a WPML, que también son patrocinadores de WordCamp Madrid. Estuvimos viendo que se podían utilizar 3 traductores, ¿no? Que estaba DeepL, Google y Microsoft. Imagino que también utilizáis esto mismo vosotros. Sí, es importante destacar que no hay uno que funcione bien para todos los idiomas. No es lo mismo tener que traducir de castellano a inglés que tener que traducir de euskera a inglés. Entonces, Wiglot lo que hace es que dependiendo qué idiomas vayas a traducir, utiliza uno u otro. Incluso creo que tenemos algunos más que esos, como el de Yandex y algún otro más. Pero digamos que todo eso es automático desde el backend, tú no lo ves y digamos que Wiglot ya tiene un ratio de cuáles son las mejores traducciones respecto a motores y lo utiliza automáticamente. O sea, tú no tienes esa complejidad de tener que elegir uno u otro o ir probando, sino que digamos que ya está probado y se sabe cuál funciona mejor para cada cosa, ¿no? Exacto, al final Wiglot no deja de tener a muchos clientes a nivel internacional. Es importante destacar también que Wiglot no solo sirve para WordPress, también sirve para Shopify o también sirve para Webflow o sirve para Squarespace. De hecho, hasta para Wix. Hasta para Wix. Realmente sirve para cualquier página web y de hecho es algo interesante que en Squarespace, si tú quieres hacer una web multilingüe, la herramienta que utiliza por defecto es Wiglot. Entonces, realmente es una herramienta muy conocida y muy utilizada y eso hace que tenga mucho feedback externo, lo que permite mejorar este tipo de traducciones automáticas. Y luego he estado viendo por aquí que va en función de palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone solicitud de traducciones y palabras y dependiendo del plan de precios, pues te da unas palabras u otras. Tú has comentado antes que con el plan gratuito tenías 2000 palabras para probar, pero estoy viendo aquí que son planes mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Si mi página ponte que tiene 1500 palabras, porque es una página sola, estática y no la alimento con un blog ni con nada más, simplemente es una página, siempre va a tener las mismas palabras. ¿Siempre podré utilizar este plan gratuito, por ejemplo, de 2000 palabras y no tendré que pagar nada? Exacto, como ves ahí son 2000 palabras y hasta un idioma al que puedes traducir. Entonces no tendrías que pagar nada en ese caso. Generalmente la gente no es que suele confundir, sino que el problema suele ser no es que tengo que pagar de forma mensual o tengo que pagar de forma anual. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno está la funcionalidad de traducción, que hay muchos plugins, los más conocidos hoy en día para WordPress, que están sacando versiones de, digamos, traducciones automáticas y te cobran un extra como con créditos para poder hacer esas traducciones. Entonces, realmente en Wiglot eso ya lo tienes y también te está dando toda la funcionalidad, por un lado, del cambio de idioma, toda la lógica, no tienes que conectar tú las diferentes páginas, los diferentes posts, lo hace solo, y también toda la funcionalidad de la caché y todo renderizado desde sus servidores. Por eso al final es un pago mensual o anual. Claro, porque entiendo que todo el proceso no lo haces en tu WordPress, como tú has explicado antes, sino que se utilizan los servidores de Wiglot, ¿no? Es decir,
yo solamente instalo el plugin, pero luego para comprobar las palabras que se han traducido, modificarlas o cualquier cosa, me tengo que ir a la intranet de Wiglot. ¿Es así? Exacto, tienes un dashboard en Wiglot y ahí puedes ver todas las traducciones y gestionar todo lo que sería tu cuenta. Ahora lo vamos a ver si te parece después. Nos vas a hacer una pequeña demostración para que nos hagamos una idea. Y quería preguntarte también cómo actúa Wiglot con respecto a los constructores visuales como Divi o Elementor. ¿También es capaz de traducir el contenido que se crea con estos constructores visuales? Sí, al final ten en cuenta que realmente Wiglot es un JavaScript, entonces realmente lo que hace es traducir todo el HTML que genera WordPress, por lo tanto realmente lo que hay en el backend le da igual si lo estás haciendo a mano, si estás utilizando Elementor, Divi o cualquier otra cosa, le da exactamente igual, él coge el HTML renderizado por WordPress y lo traduce. Imagino que ya me has respondido la pregunta. También vale para el comercio electrónico, ¿no? O para cualquier otro plugin que instales que genere algún tipo de contenido. Siempre hablamos del front, ¿no? Contenido que sea visible. Exacto, realmente le da exactamente igual. Y como te he dicho, sirve para cualquier página y cualquier tipo de herramienta. Esto quiere decir que en el 99,99% la gente que está escuchando esto le va a funcionar perfectamente. No vamos a decir 100% por si acaso, que luego me venís a la WordCamp, que no me funciona. Hay alguno que te irá a buscar para ponerte las pilas, evidentemente. Y con respecto al SEO, ¿cómo se comporta? Es decir, ¿crea directorios nuevos uno para cada idioma? ¿Crea subdominios? ¿Puedo elegirlo? ¿Cómo va esto un poco? Vale, es importante tener en cuenta que para Google y los motores de búsqueda lo que necesita es que haya una URL especial para cada idioma y que dicha URL tenga el contenido en ese idioma. Esto lo que quiere decir es que muchos de los plugins que son a nivel dinámicos, como por ejemplo si tú vas al navegador en Chrome, le das botón derecho traducir a mi idioma, eso es dinámico, la URL no cambia. Eso quiere decir que para Google es un idioma, para el usuario pueden ser 200 idiomas, está muy bien para el usuario, para la usabilidad, pero no para digamos, indexar las páginas. En este caso, como estás utilizando Wiglot, digamos que la parte del servidor que se tiene que encargar de generar cada una de las URLs lo hace Wiglot, por lo tanto, cada uno de los idiomas tiene su, digamos, URL personalizada. Es decir, que en cada idioma tendrá una URL específica que no coincidirá con la de español porque llevará por en medio pues, el directorio y más cosas, ¿no? E incluso podría ser un subdominio. ¿Y es compatible también con plugins de SEO como Yoast o Rank Math? Es decir, el plugin también, o Wiglot, en este caso, es capaz también de traducir pues las descripciones, los títulos y todo lo que va puesto dentro de estos plugins. Claro, tú ten en cuenta que estos plugins lo que hacen es meterte un trozo de código en tu header, ¿vale? En el head de tu WordPress, y es lo que leen los buscadores. Al final ese código está en HTML, eso quiere decir que puede llegar Wiglot y traducir todo lo que hay ahí. O sea que ningún problema. Es compatible prácticamente con todo lo que instalemos dentro de nuestro WordPress, ¿no? Como siempre, 99,99, pero sí, realmente funcionaría con cualquier cosa. Vale. Otra pregunta. ¿Este plugin lo podemos utilizar para traducir el backend? Es decir, los plugins que vienen en inglés, por ejemplo, se me ocurre, ¿se podrían traducir con este plugin o solamente traduce lo que es el front? En este caso sería el front, ya que no tiene acceso al backend, porque necesitas un usuario para poder acceder a dicho panel, pero en esos casos siempre puedes utilizar Loco o traducir directamente en wordpress.org para que así en el futuro esté en ese nuevo idioma, pero vamos a decir que no es posible en el backend. Vale. Y ahora imagínate que yo ya he instalado el plugin, tenía una one page, me ha traducido todo y no estoy del todo conforme con esa traducción que me ha hecho de forma automática. ¿Hay posibilidad de modificarlo manualmente, cambiarlo? ¿Cómo va esto? Exacto. Como hemos dicho antes, si tú haces un botón derecho traducir, no puedes cambiar nada de lo que ha hecho la traducción de Google Chrome. Si tú utilizas un plugin que utiliza Google Translate, tampoco puedes cambiar nada. Pero en este caso, como estás utilizando Wiglot, tienes un panel de control donde ves todas las cadenas y entonces ahí sí que puedes editar cada una de las traducciones. Y esto lo puedes ver en tiempo real, imagino, ¿no? Exacto, tú puedes tener... Dime. Aunque nos lo va a enseñar ahora después, pero la pregunta es, yo tengo mi página, porque a lo mejor simplemente viendo los textos no caigo donde estaban y no veo el contexto de ese texto a que venía, ¿no? La pregunta es,
¿yo puedo ver mi página en tiempo real y desde ahí hacer la modificación para saber a qué texto corresponde o dónde está ese texto que estoy intentando cambiar? Claro, esto es importante porque al final muchas veces si das acceso a un traductor, a un sistema de traducciones, necesita el contexto para saber cómo traducir dicha cadena, porque no es lo mismo que esté en un contexto más jovial, por decirlo de una forma, y verlo todo y las imágenes más joviales, o algo más serio. Entonces lo que puedes hacer es darle a ver en el Open Visual Editor y lo que te va a hacer es ponerse encima de tu página web y ahí puedes ir viendo todo lo que vas editando, incluso hacer clic en un párrafo y cambiarlo. Esa era la pregunta, que tú me has entendido perfectamente lo que te quería preguntar. Sí, no hay ningún problema. Luego en la demo podemos verlo. Vale. Ahora, respecto al soporte que tienen, ¿cómo funciona? Es decir, ¿el cliente tiene algún problema y cómo es el soporte? ¿Hay un servicio de tickets? ¿Hay una base de conocimiento solo? ¿Cómo va esto? Un poco así. Eso, puedes contactar con el equipo de soporte, en este caso está en inglés. Cuanto más gente utilicemos Wiglot, probablemente den el paso también a tenerlo en castellano. También podéis pedir que me pongan a mí a hacer soporte. No creo que eso ocurra, pero bueno, digamos que en estos momentos, pues lamentablemente es un plugin internacional y en estos momentos está en inglés, pero veréis que es muy sencillito y salvo que quieras cosas muy avanzadas a nivel enterprise, que ya nos meteríamos a nivel empresa, que ya tienen un manager dedicado y ya tienen otro tipo de soporte, veréis que la configuración que tenéis que hacer en vuestro sistema es mínima. Por lo tanto, generalmente no necesitáis ayuda de nada. Y antes de pasar a la demo, háblame un poco sobre esto porque me ha parecido una característica súper interesante y creo que la puede aprovechar muy bien el usuario, ¿no? Esto que pone redireccionamiento automático de visitantes. Cuéntanos un poco qué es eso. Vale, esto lo que hace es detectar cuál es el idioma del navegador del visitante y entonces, en caso de que exista dicho idioma, le redirige. Es importante utilizar este tipo de metodologías porque si, por ejemplo, tú te vas a Londres, tu navegador está en castellano, te vas a Londres, te pones a visitar una página de la WordCamp Madrid, imagínate, y resulta que dice que como estás en Londres, te la pongo en inglés, cuando realmente tu navegador está diciendo, oye, está en Londres, pero esta persona habla castellano, enséñamela de castellano. ¿Vale? Esa es la razón principal por la que utilizar el idioma nativo que tiene el navegador en ese momento y no, digamos, la localización de esa persona. Y esto sería muy útil, por ejemplo, para cuando sabemos que tenemos tráfico de otro país y nuestra página está en español a lo mejor, pues que no tengamos que depender del usuario para que cambie la banderita, sino que simplemente ya la página le aparezca en su idioma y se sienta como más en casa, ¿no? Por así decirlo, dentro de nuestra página. Siempre y cuando tenga el navegador en castellano, sí. No, pero me refiero... Si tú me refiero opción, al revés. Es decir, yo estoy en España, mi página está en español, pero sé que hay gente que entra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tengo ese idioma traducido, pero no siempre el cliente o el usuario cuando llega cambia la banderita. Entonces, si yo tengo esta opción activada, cuando entre una persona de Estados Unidos, automáticamente le aparecería ya la página en inglés. Depende. Tienes dos formas de activarlo. Puedes activarlo por localización o puedes activarlo por idioma del navegador. Entonces, esta persona puede estar en Estados Unidos, pero digamos que es que está viviendo en Miami y habla castellano, porque digamos es latina. Esta persona podría ver la web en castellano automáticamente porque la web detecta que aunque esté en Estados Unidos, esta persona está hablando castellano o entiende castellano. Vale, eso es importante destacar, por eso es mejor para la usabilidad utilizar el idioma del navegador y no la localización. Aclarado. Bueno, pues si te parece, nos haces una pequeña demo para que todo el mundo se pueda hacer una idea de cómo de fácil es instalar y utilizar este plugin, porque claro, así contado es muy sencillo, pero a lo mejor hay quien dice, va, eso es solo en la teoría, después en la práctica no es así tan fácil. Muy bien, pues cuando tú quieras compartimos pantalla y si tienes preguntas o lo que sea, adelante. Yo preguntas siempre, venga, ahí tienes la pantalla, dale. Perfecto. Vale, pues aquí tenemos una web en castellano, ¿de acuerdo? Es un Génesis normal y corriente que está en castellano. Y vemos que aquí abajo tenemos la banderita, ¿vale? Y aquí tenemos el menú, ¿vale? Que suelen ser cosas así importantes a tener en cuenta. Esto de aquí vamos a obviarlo justo ahora mismo. Vamos a suponer que no hemos instalado el plugin de Wiglot, ¿vale? Venimos a nuestro WordPress, plugins instalados. Instalamos nuestro plugin de Wiglot, ¿de acuerdo? Wiglot Translate, es gratuito, lo tenéis en el repositorio. Y nos vamos a la página de opciones de Wiglot.
Aquí nos pedirá que metamos la API que nos ha generado al registrarnos en Wiglot, que veremos ahora el dashboard, y podemos escoger el idioma original, en este caso lo tenemos todo en castellano, y un idioma de destino. Yo ya tengo uno configurado, porque ya digamos que te obliga a tener uno puesto, ¿vale? Pero podemos probar a añadir uno nuevo. Entonces, en este caso, Juanma, ¿qué idioma te gustaría tener en la web? Vamos a traducirlo al italiano, venga. Italiano, ¿vale? Entonces, tenemos el de origen, seleccionamos el de destino, le damos a guardar cambios y ahora es cuando tenemos que rezar todos juntos y ver si funciona. Vamos a recargar la página y aquí abajo Esto a la estamos derecha, todavía en WordPress, ¿verdad? Esto sí, es todo WordPress. es WordPress. Vale, Las dos ok. ya son WordPress, ¿vale? Entonces venimos aquí abajo a la derecha, ya tenemos aquí italiano, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido añadirle el italiano. Si no os fiáis y venimos a las páginas y demás, veréis que solo está en castellano, aquí no hay nada, ¿vale? Nada por aquí, nada por allá. Le damos a italiano y ya tenemos la web en italiano. Ya tenemos el menú en italiano, todos los textos están en italiano, todo esto está en italiano, todo aquí está en italiano, todo en italiano. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, simplemente con un par de clics, en menos de 30 segundos, tenemos nuestra web en italiano. Y esto lo ha hecho así, de la nada. Exacto, como te he dicho antes, en este caso, Wiglot está utilizando la traducción dinámica, lo que sería hacer esto de aquí, traducir a español, ¿vale? Pero lo que nos ha generado es una URL única con ese IT para que Google sepa cuando viene a esta URL, oye, ten en cuenta que esto está en italiano. Uh-huh. Y ahora imagínate que me doy cuenta y hay un error en el texto que pone en ese botón. Y no es eso lo que tiene que poner, sino otra cosa. No, aquí nunca hay errores. Pero por si acaso, tenemos la opción de cambiarlo. ¿Vale? O lo pone muy, muy serio y la persona que lo está traduciendo pues quiere que lo ponga en tono así mucho más jovial, ¿no? Por supuesto. Mira, podemos venir aquí, ¿vale? Este es el dashboard de Wiglot. Cuando tú te creas la cuenta en Wiglot, con la versión gratuita también, lo que te aparece aquí es los idiomas que tienes. Como os he dicho, el de euskera ya lo tenía puesto porque te obliga a tener uno. Vamos a recargar, ya nos aparece aquí el italiano. Vamos a pinchar en italiano. Y aquí tenemos las URLs que he ido traduciendo. Y aquí tenemos la de la home, ¿vale? Y aquí podemos ir viendo cada uno de los, digamos, párrafos o contenidos que ha traducido. Problema que tenemos aquí, que tendríamos que venir aquí, Perne di più, y buscarlo aquí a ver dónde está, podríamos hacer una búsqueda, pero esto digamos que dificulta un poco la traducción. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer uso del editor visual que te había comentado antes. Entonces, eso que era lo que yo había escuchado. A ver, cuéntame. Entonces, podemos hacer clic aquí para ver los detalles. Aquí veis que las traducciones han sido automáticas. Estas traducciones las podemos validar, ¿vale? Y ya está validado y aquí nos dice que ha sido editado manualmente. Entonces, esto lo que tiene es que si hacemos clic aquí en ver más detalles, tenemos más información sobre esta traducción. Tenemos el original, tenemos el italiano, dice que ha sido automático en la traducción, tenemos información sobre ello, número de palabras, el historial de los cambios que ha tenido, podemos asignar variables y sugerencias. Pero el que tú quieres es este Open Visual Editor. Si hacemos clic, lo que va a hacer es abrirnos nuestra página web, pero está Wiglot encima de ello. Seleccionamos si queréis italiano, tenemos aquí el Perne di più y si le damos a este lapicito, aquí podemos editar ese texto. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Le damos OK y ya está editado. Si venimos a la página web y recargamos, ya está editado. Vale, no hay que hacer nada más. Y ya está guardado. Y ya está guardado, exacto. No y esto se guarda todo en los servidores de Wiglot, como decías antes, ¿no? Eso es, y eso se guarda todo aquí. Que creo que es este de aquí, el saber más. Si recargamos, ya no aparece el DIU ese de ahí. Ya se lo pone Perne di. Si alguien sabe italiano y esto está fatal, que nos perdone. Vale. ¿Y cómo podemos saber las palabras que llevamos consumidas? Vale. Como tienes un dashboard, puedes ir aquí al dashboard, ¿vale? Y aquí en Overview puedes ver cuántas llevas, en el sentido de cuántas palabras has traducido. Aquí son 4.143. Vale, digamos que también es importante destacar, ya que estamos aquí, que Wiglot te permite crear como workspaces, ¿vale?
Y dentro tenemos 2 proyectos, por lo tanto, estos 2 proyectos están utilizando este mismo plan por el mismo precio. Entonces, tú puedes quiero las utilidades del Pro, ¿vale? Pero no voy a utilizar tantos idiomas ni tantas palabras, por lo tanto, lo voy a distribuir en diferentes proyectos. Eso también lo puedes hacer. A ver, ¿cómo es? Explica eso. Que eso le va a interesar a la gente. A ver, Vale, espérate. tú tienes un plan Pro. Me voy al plan de precios, ¿vale? Y yo estoy aquí, pues no sé, el Pro que vale 79 euros al mes y tengo 200.000 palabras y 5 idiomas, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Y yo solo tengo una página. Y digo, si es que mi página, pues yo no voy a alcanzar por muchos artículos que escriba, no voy a llegar a 200.000 palabras. Me sobran palabras, pero claro, el anterior que son 50.000 se me queda corto. Entonces, ¿cómo puedes aprovecharlo ahí? Cuenta el truco. Claro, la cosa es que quizás no solo son las palabras, sino que algunas cosas que ya tiene el Pro, ¿vale? Algunas funcionalidades como traducir la URL, ¿vale? Que lo veremos, que en ese caso es en el Pro, pues igual quieres esa funcionalidad para los 2 proyectos. Entonces lo que tú puedes hacer es crear un workspace, un espacio de trabajo, y dentro de ese espacio de trabajo tienes diferentes proyectos. Como ves aquí tenemos 2 proyectos. Entonces estos 2 proyectos están aprovechando todas las funcionalidades que te ofrece el Pro por el mismo precio, siempre y cuando no te pases de palabras. Que cuando dice proyecto te refieres a página web, supongo, ¿no? 2 páginas web diferentes. Diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra, están sumando palabras entre las 2. Exacto, esta está aquí y esta está aquí. ¿Más cosas que tendríamos que tener en cuenta de ahí? En este caso, de aquí como tal, ninguno. Simplemente que si volvemos aquí al panel, ¿vale? Pues desde aquí podemos realizar diferentes ajustes, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos aquí, veis el Visual Editor, también lo podemos abrir desde aquí. Luego podemos hacer un glosario, ¿de acuerdo? Imaginemos que hay algunas palabras que nosotros no queremos que se traduzcan. Por ejemplo, en trinchera WordPress yo no quiero que trinchera se traduzca, porque si lo pongo en otro idioma me pone trench, claro, y no quiero porque es el nombre del proyecto. Entonces podríamos añadir un glosario y decir, oye, nunca traduzcas, no es este el ejemplo, pero bueno, nunca traduzcas trinchera. De hecho, igual, mira, podemos coger alguna de aquí. Vamos a ir a español y vamos a coger alguna palabra, ejemplos, ¿vale? Nunca sobre traduzcas. todo sería útil para las marcas, ¿no? Por ejemplo, para que no traduzca marcas. Exacto, puedes poner ejemplos y no quiero que lo traduzcas nunca al italiano, ¿vale? Incluso puedes hacer que sea sensitivo. Que digamos que si es ejemplos con minúsculas todo, que sí, ¿vale? Entonces le decimos que save. Entonces ahora, en esta aquí que está en italiano, ¿vale? Ejemplos no ha sido traducido. Si vieseis al momento y no ha tardado nada. Los ejemplos ya no lo está traduciendo. O sea, pero esto lo hace en tiempo real, ¿no? Exacto. Y si ves, muy rápido, teniendo en cuenta que estamos en un servidor de prueba. Entonces, todo va fino. Luego, más cosas a tener en cuenta es que podemos, por ejemplo, pues decir, oye, vale, el cliente ha pedido traducirlo a chino, pero no conocemos a nadie que sea profesional en idioma chino, por decirlo de una forma, y poder contratar a esa persona para que revise, porque siempre tenéis que revisar los textos, ¿de acuerdo? Entonces, Wiglot ya tiene una serie de profesionales, tú lo que puedes hacer es añadir las cadenas que quieres que revisen y luego ellos te ponen en contacto con otra persona profesional de ese idioma para que lo revise. No tienes por qué buscarlo tú. Luego tenemos los URL slooks, que lo que hace esto es poder traducir las URLs, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos aquí a ejemplos de eBlocky, si vemos, la URL no está traducida, ¿vale? Está en italiano, pero la URL está en castellano. Pero eso lo podríamos traducir aquí. Podemos darle aquí Auto-Translate. Esempliti blocco di contenuti. Podríamos quitar algo si no nos interesa, ¿vale? Y si ahora venimos aquí, nos va a dar error probablemente, ¿vale? Entonces volvemos atrás, volvemos a ejemplo y ahora como estamos en directo no va a funcionar. Pero debería funcionar. Vale, también teniendo en cuenta la caché. Entonces, bueno, vamos a confiar en mí. Después de lo hace. Y decir que ya el SMPD bloque ya funciona, ¿vale? Esta URL ya existe y está en italiano. Y si vemos el código fuente de la página, aquí podemos ver que el HTML-lang es italiano. Esto quiere decir que para los buscadores de pestañas, esta página es en italiano. Y si veis aquí, tenemos el title, tenemos los metas, tendríamos todo lo que tiene que ver con el SEO. Para ver bien el SEO, podemos ir aquí a la página principal, ver el código fuente, porque por aquí creo que tenemos alguno más, que creo que es el de description, ¿vale? Entonces tenemos el title, description y demás, y eso lo podemos traducir. Si vemos aquí en SEO,
tenemos el title, el meta y el metaname, y podemos traducirlo al italiano o al euskera. Entonces, todo lo que generen los plugins de SEO, todo lo que se genera aquí, lo encuentra. Y lo podemos traducir sin ningún problema. Después Eso tenemos es fantástico, vamos. Claro, esto es facilitarte mucho la vida. Y si veis, puedes editar todos los idiomas que tengas, como tienes 10, desde aquí mismo. Ahora no tienes que ir cambiando de página, irte a otra página, abrirla, cambiarlo, lo haces directamente desde aquí. Después tenemos estadísticas, donde podemos ir viendo por idiomas, qué páginas, por ejemplo, esta página se visitan en estos idiomas. Si vemos esta de aquí, pues se visitan estas. Entonces esto también te permite ir viendo dónde tendrías que poner tus esfuerzos para dicho idioma. Y los Porque están beta. algo de que no te he preguntado antes, que es, utilizando la traducción automática, me va a traducir todo. Pero imagínate que hay una página o varias páginas que yo por lo que sea no quiero que las traduzca. O quiero solamente que traduzca 3 o 4 páginas de todo mi sitio, que son las que tienen más tráfico. ¿Eso también lo puedes configurar para que sea de esta manera? Exacto. Si tú vienes aquí a Wiglot, es importante destacar que la configuración que veis aquí la tenéis también aquí, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los settings. Simplemente es que en WordPress tenemos la opción de tener un plugin, la opción de tener un admin, y esto quiere decir que podemos meter configuración aquí y gestionarlo desde aquí. Pero todo lo que hay aquí está en esta parte de settings. Por lo tanto, nosotros podemos ir bajando por aquí y aquí podemos encontrar exclusión de URLs. Entonces podríamos decir, oye, estas URLs no me las traduzcas. E incluso podríamos excluir bloques. Oye, este bloque de aquí no me lo traduzcas. ¿Por qué? Porque estoy poniendo algo en latín, por decirte algo, o cualquier otra cosa, y quiero que esto siempre se mantenga así. O estoy poniendo una frase del Quijote y quiero que cuando esté en inglés, esa frase esté en castellano. Por lo tanto, podríamos, digamos, que no se traduzca ese bloque. Y quien dice bloque, como veis aquí, es un selector CSS. Por lo tanto, quiere decir que sirve para cualquier cosa, incluso cuando desarrollemos a mano. ¿Vale? Entonces, aquí nos pone bloques porque WordPress va para bloques, pero podríamos poner algo en HTML, meterle ese CSS y ya no lo traduciría. Genial. O sea que aunque es automático, es personalizable también a la vez. Exacto. Entonces de ahí luego tenemos los ajustes generales, tenemos también el Language Switcher, como queremos que se vea, ¿vale? Incluso podemos aquí darle a Switcher Editor para que sea todo lo más visual posible y nos viene aquí y nos dice, vale, selecciona un switcher, en este caso el default, tenemos aquí el Switcher Position, si veis aquí abajo a la derecha, cuando yo me pongo encima, ¿vale? Se enciende, ¿vale? Entonces este Switcher Default lo que vamos a hacer es, por ejemplo, imaginaros que estamos en un menú. Pues podríamos decirle, no, quiero que lo metas en un subapartado porque el ID del padre o el CSS del padre es este. O queremos que el switcher style, por ejemplo, no aparezca el nombre. O que no aparezca el nombre completo. O que la bandera sea redonda. Pues todo eso lo podemos hacer desde aquí, incluso desde el WordPress. Y aquí podremos hacer que se abra cuando hacemos over, ¿vale? Sin hacer clic, ahora mismo no estoy haciendo clic. O que tengamos que venir aquí y hacer clic para que se abra, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos gestionar desde aquí, incluso podemos ver el mobile para ver cómo queda. Y puedes elegir dónde quieres que aparezca la banderita, en qué sitio de la pantalla. Exacto, incluso también tened en cuenta, para aquellos que venís de otros plugins de WordPress, que tenéis las mismas funcionalidades. Podéis añadirlo al menú, podéis añadirlo en un widget, con un shortcode o incluso en el código fuente simplemente poniendo esto de aquí, si hacéis desarrollo a medida. Y aquí tienes incluso personalizar utilizando el editor, que sería este de aquí. Vale. Y no sé, acaba si quieres con el panel y ahora te pregunto una duda. Vale, luego tenemos el hecho de excluir las URLs, el setup con la API, el WordPress settings, ¿vale? Si queremos que traduzca también los emails que se envían, si queremos que también se traduzca la parte de búsqueda, si queremos que hemos generado páginas en AMPEP, si queremos que también se puedan traducir, ¿de acuerdo? Y luego los miembros del proyecto. ¿Preguntas que quizás puedas tener? Vale, y bueno, eso está muy bien, pero yo aquí tengo una imagen, imaginaos que aquí hay una imagen con texto, ¿vale? Entonces el texto aparece en castellano porque es la original y estamos en la página en italiano y yo creo que aparezca en italiano. Entonces ahí lo que podemos hacer es venir aquí a la imagen, ponernos encima, podemos subir dicha imagen al WordPress Media, a la biblioteca, o lo vamos a subir a Amazon o donde vosotros queráis, pegáis aquí la URL de dicho archivo y ya estaría en italiano, mostraría ese archivo. Y en euskera podría mostrar otro archivo. Ah, o sea que puedes cambiar las imágenes para cada idioma, las puedes personalizar. Claro.
De hecho, podemos... No, claro, no está tan claro. Claro, ojo, estaría feo poder traducir una página y que esté en... Vamos a coger esta imagen, ¿vale? Copiar dirección de imagen y vamos a pegarla en la de italiano, ¿vale? Le damos OK. Vamos a venir aquí a la página en italiano, vamos a recargar y en italiano nos muestra esta. Genial. Esto sobre todo se puede utilizar pues cuando tienes textos dentro de una imagen, ¿no? Es una imagen, en vez de ser fotos, pues es una imagen con letras que se lleva ahora mucho. Entonces ahí puedes personalizar la imagen para cada idioma y colocar en cada idioma su imagen individual, digamos. Exacto. También ten en cuenta que si tú lo que haces es subir una imagen con texto, lo que tienes que hacer es lo que te acabo de mostrar para poder editarlo, ¿vale? Pero generalmente lo que suele hacer mucha gente, si lo puede hacer a medida o utiliza un editor visual, es esta imagen está como fondo, pero el texto lo pongo en HTML, ¿vale? Porque es un texto que está encima. Entonces, Wiglot va a traducir el texto sin ningún problema, porque es HTML. Después tú verás si quieres cambiar la imagen o no haciendo esto que te he mostrado, pero podrías tener la misma imagen de fondo y que el texto encima se cambie. Fantástico. Y, a ver, una duda que se me ocurre a mí. Imagínate que una persona tiene ya su proyecto de mucho tiempo y está viendo la entrevista y dice, wow, es que yo estaba utilizando tal plugin o tal servicio de traducción y estoy viendo y es que me interesa mucho más porque es mucho más sencillo, más fácil. ¿Cómo podría adaptarse de la traducción que tiene ahora mismo ya hecha a Wiglot? Es decir, ¿tendría que desinstalar y borrar todo y empezar de nuevo? ¿O hay un proceso o un sistema para que se encadenen esos textos con vuestro plugin? Vale, es importante tener en cuenta algunas cosas, ¿de acuerdo? Lo digo porque igual hay gente que ahora dice, buah, esto es increíble, pero ojo porque Wiglot no sirve para todo, lo mismo que otros plugins no sirve para todo. Lo bueno que tienen algunos plugins, como por ejemplo nuestros compañeros de UDLPML o Polylan o lo que sea, es que duplica todos los contenidos. Para la base de datos y demás es malo, para gestionar las traducciones comparado con esto es malo, pero te permite decir que yo quiero que la página en castellano se vea aquí con 3 columnas, sin embargo la de inglés quiero poner solo una. Porque como puedes gestionar cada una de las páginas de forma independiente, puedes hacer realmente lo que quieras. En Wiglot, si te das cuenta, no puedes coger y decir, no, aquí solo quiero que aparezca una. ¿Vale? Entonces, Wiglot funciona muy bien para cuando es una traducción literal, por decir una forma. ¿De acuerdo? Cuando no va a haber cambio estructural, es simplemente cambiar los textos, Wiglot funciona muy bien. Teniendo esto en cuenta, que quería dejarlo claro, si vamos aquí a Wiglot y vamos a páginas, antes hemos visto que no había ningún idioma extra y ahora tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las páginas y artículos no se duplican en tu base de datos. Tu base de datos queda limpia. Por lo tanto... Tú tienes la base de datos original en español, la que tú hiciste, punto. Exacto. Entonces, para un cliente esto es muy útil porque tú imagínate, le desarrollas una web a un cliente y le dices, tú crea páginas y crea artículos, añade productos o lo que tú quieras, los custom post type que tú quieras, no te preocupes, incluso formularios, no te preocupes porque automáticamente se van a traducir, ¿vale? No tienes que andar duplicando y copiando textos y pegando ni nada de eso, ¿vale? Es automático. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un plugin que lo que ha hecho ha sido duplicar todo, lo que tendrías que hacer es seleccionar todos los idiomas no originales, que no va a ser la base, y ponerlos en borrador. No eliminar, por si acaso, sino ponerlos en borrador. Y después también tienes que tener muy en cuenta las URLs. ¿Por qué? Si estás utilizando la versión Pro, hemos visto que puedes cambiar las URLs, hemos visto que Wiglot te puede generar uno de forma automática, pero tienes que fijarte si el idioma anterior, como lo tenías hecho con el otro plugin, era igual o habías cambiado algo, porque entonces tendrás que hacer un cambio aquí o crear una redirección 301, por decir una forma, a esa nueva URL. Pero por lo demás, no tienes que hacer nada, simplemente borrar todos los contenidos originales, asegurarte de que estás usándolo de esta forma o lo estás usando con un subdominio, depende de cómo lo tengas configurado, y asegurarte cada una de las URLs que se siga manteniendo. No puedes mantener las traducciones originales que hubieras hecho en su momento, sino que Wiglot te va a generar unas de cero y después podrías editar encima de ello. Entiendo por todo esto que estás contando que Wiglot no afecta al tiempo de carga de nuestra página web simplemente porque esté traducida, ¿no? Vale, es importante destacar una cosa. Si Wiglot se cae, las traducciones se caen. Pero en español sigue estando. En español en español no me va a afectar, quiero decir. Para nada. El sitio mío que estaba en español,
aunque esté traducido en otros idiomas a los servidores de Wiglot, mi página va a seguir cargando como lo hacía hasta ahora sin que se vea, no sé, sobrecargada, por así decirlo, por las traducciones que le haya puesto, porque no están en el servidor. Exacto, realmente lo que va a pasar es que el código de Wiglot no va a funcionar, por lo tanto esto de aquí no lo vamos a ver y ya está, para el usuario que viene no hay ningún cambio. Simplemente es eso, por aclarar, que estamos hablando de la sobrecarga. Algo más Sí, que quiero destacar. Sí, una cosa más. Con esto de la sobrecarga y el rendimiento, también es importante destacar una cosa. Por un lado, te has evitado la base de datos de llenarla de cosas. Eso quiere decir que necesitas un servidor que sea más sencillo. No hace falta que tengas un super mega servidor si tienes una web normal y corriente. Y por otro lado, también es importante destacar que, como hemos visto, los cambios cuando los hemos realizado, ya sea este del glosario o cuando hemos cambiado el botón, son al momento. Pero el resto de visitas, si no ha habido ningún cambio, está cacheado. Por lo tanto, el resto de visitas son muy rápidas. Si nosotros cambiamos ahora al italiano, ya está en italiano. Si vamos aquí a ejempli di blocchi, ya estamos ahí. Si veis, es muy rápido. Y eso que estamos en un servidor de pruebas y que no hay nada optimizado aquí. Entonces, por norma general, no os tenéis que preocupar de nada. Y como os he dicho al principio, cuando me preguntabas por el soporte, una vez que has puesto el plugin de Wiglot, una vez que has puesto el idioma original y el idioma que quieres, ya has revisado luego ya las traducciones desde lo que sería el dashboard de Wiglot, realmente no tienes que hacer nada más. Lo único que tienes que hacer es ir a tu WordPress, crear nuevas páginas, crear nuevas entradas. Si tienes que editar algo, irte a Wiglot, que tienes el enlace desde aquí mismo, a editar traducción y traducirlo desde ahí. Pero como veis, no tenéis que hacer nada más. O sea, realmente para soporte, salvo un caso muy concreto, no os hará falta. Es todo coser y cantar. Y a ver, algo que se puede estar preguntando la gente cuando nos está viendo, gente que no está acostumbrada a trabajar con este tipo de plugins, se me ocurre, las palabras, por ejemplo, son acumulables. Es decir, yo tengo 20.000 de saldo de palabras, no las gasto todas y el mes que viene me paso de esas palabras. ¿Se acumulan las que te sobran como los gigas del móvil? No, ten en cuenta que son palabras totales. Entonces da igual que hagas una un mes y 200.000 en otro. Son las palabras totales, no va por meses ni años. Digamos que cada mes se renueva la cuota, pero las palabras siguen manteniendo las mismas. Sí, realmente no hay cuota. Entonces tú tienes 200.000 palabras, pues las puedes gastar todas o no, o hacer lo que quieras. Vale. Y ahora suponte que una persona tiene el primer plan de pago que hay y se da cuenta de que necesita más palabras, ¿no? Sé que es porque se ha empezado a crear un blog y se ha quedado sin este saldo de palabras, entre comillas. ¿Se puede escalar a un plan superior o hacer un downgrade a uno inferior? Malo sería como empresa no poder hacerlo, pero sí, incluso puedes marcarlo para que sea automático y tú no tener que hacer nada. Simplemente te pasan al siguiente plan y si estás en la versión de anual, pues te cobrar la diferencia hasta cumplir el año y todo funcionará perfectamente. Si no lo haces, lo que hará es que las nuevas palabras que vayas creando no se van a traducir, pero seguirá funcionando todo lo demás. Vale. Y ahora suponte el caso contrario. Tienes el de el business, por ejemplo, y te sobran palabras y te das cuenta de que has borrado mucho contenido y no necesitas tantas y quieres bajar al plan inferior. Imagino que también se puede hacer, ¿no? Eso, no hay ningún problema. Lo que no sé es si te devolverán esa parte proporcional. Ahí ya me pillas. Bueno, estamos hablando supuestamente de un plan mensual. Si es mensual no hay ningún problema. El mes siguiente lo otro. que van a hacer es cobrarte los 15 en vez de los 29. Quiero decir con esto que puedes cambiar de plan cada vez que lo necesites, ¿no? A tu medida, tanto para más como para menos, que no estás atado al que contrates la primera vez. Exacto, lo mismo que igual el cliente te dice ahora quiero un nuevo idioma, pues le dices vale, ahora sube un poco el precio, pero venimos aquí, venimos a Wiglot, añadimos otro idioma. ¿Qué idioma quieres? Pues no sé, el alemán. Ponemos el alemán, le damos a guardar cambios. Imaginaos el plugin que estáis utilizando ahora, que el cliente os dice vamos a añadir un nuevo idioma. Tú dices, madre mía, aquí hemos hecho 2 clics, tenemos aquí el alemán y ya está nuestra web en alemán. Y esto hemos dicho que lo hace también para el comercio electrónico. ¿Los precios también los traduciría? ¿La moneda? Eso es, tú puedes hacer el hecho de la moneda y demás,
Claro, tú ten en cuenta que al final Wiglot, como es un SaaS, como te he dicho, trabaja con Shopify, que es un e-commerce como tal, por lo tanto no hay ningún problema. Pero en WooCommerce, Sí, no hay ningún problema. Luego los que ajustes y también. demás puedes ir configurando todo eso. O sea, porque imagino que cuando estás utilizando WooCommerce te salen opciones adicionales en el plugin específicas para comercio electrónico, ¿no? Sí, Vale, perfecto. pero esto la gente es lo que se sorprende. Daos cuenta Sí, que claro. hemos añadido el alemán, Es- le hemos dado a guardar y ya está en alemán. Por supuesto, eh, aquí tendréis que contratar a alguien que revise los textos, etcétera, pero que imaginaos que tenéis un cliente que tiene 400 posts. Pues esos 400 posts han sido traducidos al momento. y las palabras cuentan lo mismo, esas palabras de saldo o de crédito, sea el traductor que sea, ¿no? Eso es, al final tú tienes unas palabras, ¿de acuerdo? Hasta idiomas. Claro, quiero decir que esté utilizando Google, que esté utilizando DeepL o Microsoft, como yo no sé cuál es, pues No, las no, palabras eso son es por palabras. palabras, como tal. Ya Todo está. lo que está separado por espacios es una palabra. Genial. Bueno, ¿algo más que quieras añadir antes de pasar a preguntas un poco más específicas de WordPress y WordCamp? No, aquí tenéis toda la información. Si necesitáis algo, pues me podéis ver en la WordCamp Madrid y podemos hacer una demo. Si queréis ya llevar instalado WordPress en vuestra web, en una web de demo, y tenerlo todo configurado sin haber tocado nada porque os da cosa y queréis hacerlo conmigo allí mismo, pues lo podemos hacer. Pero vamos, que es súper sencillo, que ya lo hemos visto, que es instalar el plugin, meter la API y empezar a traducir, sin más. Y si no quieres, le das a desactivar plugin y todo desaparece. Tú vienes aquí Eso. a plugins, le vas aquí a desactivar. Vamos a la web, a la raíz, y la web sigue funcionando sin ningún problema. Pero Lo sin único es que banderitas. aquí no tenemos banderita. Eso es fantástico. Y además no te has estropeado nada de tu página web, fíjate. No, de hecho aquí aparece el Willow Switcher porque lo añadí en el menú para una demo, pero si habéis hecho eso, venimos aquí a Willow Switcher. Como veis, está utilizando un Willow Switcher. Willow no está instalado, pero no está dando error, no está rompiéndose. ¿Vale? La web sigue funcionando. Si cargamos, ya nos quitamos eso y tenemos nuestra web normal en castellano. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no pasó nada. Fantástico. Pues después hacemos un pequeño resumen, pero si te parece, vamos a jugar a un juego. Vamos a jugar a los cuadernos locos. ¿Te parece? Perfecto. Cuando no se vea la pantalla me dices y así te pongo delante. Vale. Se supone que se tiene que compartir mi pantalla, pero como el navegador va hoy como quiere, pues espera. A ver si lo solucionamos. Ahí está, los cuadernos locos. Vale. Ya me puedes quitar, ya me puedes poner a mí en la pantalla para que me veas. Perfecto. Era más que nada porque se viese bien. Si no, la gente nos vería repetidos, igual volverían locos. Y aquí estás viendo el juego. El juego consiste en que tenemos 12 cuadernos y debajo de cada tapita hay una pregunta relacionada un poco con WordPress y tu experiencia con esta herramienta. Entonces, para que sean preguntas al azar, tú vas a elegir 3 números y yo te voy a hacer esas preguntas, que son un poco random, a ver qué contestas. Vale, el 1. El 1, venga. ¿Cuál fue tu primera experiencia utilizando WordPress? Pues ahí me pillas. Porque No creo que creo. usaba WordPress antes de dedicarme a hacer páginas con WordPress. Aunque cuando me dijeron esto es WordPress dije, ¿qué es eso? Pero yo creo que ya lo utilizaba cuando hacía sim racing, que era correr con el volante en simulación. Y creo que ahí tenía un blog de sim racing, lo tenía con wordpress.com. Por lo tanto, creo que ahí sería mi primera vez utilizando WordPress, pero digamos que sin ser consciente que ya estaba usando WordPress. Y si es la primera vez que estaba utilizando WordPress, entonces sería en 2013 cuando hice mi primera web. Que me vino un cliente y me dijo, tengo una web en WordPress, no me gusta, por favor cámbiamela. Y dije, ¿cómo? ¿Qué es qué? Y ahí fue la primera vez que utilicé WordPress. Para hacer ¿Y una qué web en tal? WordPress. ¿Te pareció Y fácil, difícil? Porque tú eres muy joven, tú no has llegado a utilizar, imagino, ¿eh? No sé, FrontPage, Dreamweaver y todo esto, no. Dreamweaver sí. Dreamweaver sí. Ten en cuenta que nosotros en clase, por suerte o por desgracia, nos enseñaban HTML. Entonces realmente teníamos
Blockpad, es el Notepad o algo así, que es el de Windows. El WordPad. El WordPad. Pues con eso hacíamos con tablas y demás. Me acuerdo que lo hacíamos en la ESO, pero no se me quedó nada. Y bueno, sí que utilicé Dreamweaver y alguno más de estos de Adobe, que creo que había otro. Y nada, luego con esto ya empecé con Sublime y a partir de ahí fue cambiando. Claro, que vosotros, vuestra generación, tuvo la suerte de que en la ESO enseñaban informática como Dios manda, ¿no? Claro, ten en cuenta que yo, por suerte, en el colegio en el que iba, ya en EGB tocabas el ordenador. Porque me acuerdo que... Ten en cuenta que tengo 36, que tampoco es que tenga 20. Pero en la ESO tocábamos el ordenador porque era bastante avanzado el colegio, por una forma, no era privado como tal. Pero por suerte siempre se involucraban en esas cosas, incluso había asignaturas en inglés. Y me acuerdo que teníamos el Encarta, que teníamos el... Me acuerdo que el juego era de una tortuga, que era para mover la tortuga de un lado para otro, que era casi como programación. Y luego también hacíamos mecanografía. Entonces, quieras o no, pues bueno, pues por lo menos en mi casa había un ordenador. Era más para jugar o para el Messenger que para realmente aprender sobre esto, que lo pienso y digo, imagínate si hubiera empezado con 14 años. Pero bueno, la vida es así. No podíamos pensar en aquel momento que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado hoy, ¿no? A ver, elígeme el segundo, venga. 2. Vas a ir por orden, venga. Número 2. ¿Cuál es la característica de WordPress que te ha sorprendido gratamente y no esperabas? Ahí me pillas, ¿eh? No. Seguro que hay algo que tú no esperabas que WordPress lanzara. Pero dices que hayan lanzado cuando yo estaba ya en WordPress. Pues no estoy muy puesto, ¿eh? Yo creo que... Pues, por ejemplo, los bloques que tú dijeras, ¡guau! Me encantan los bloques del Gutenberg y yo no sé, ni me podía imaginar que WordPress sacara eso. No me podía imaginar, pero tampoco me preocupa mucho porque la mayoría de cosas los hago a mano. Pero, a ver, es un avance increíble, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que estoy intentando aprender a desarrollar y hago cosas con Laravel y demás, lo que es WordPress te facilita mucho la vida. O sea, el hecho de WordPress como tal, o sea, todo lo que funciona WordPress y que las URLs ya vienen configuradas y que creas un custom post type y no tienes que gestionar las URLs porque ya lo haces solo y todo ese tipo de cosas, para mí ahora que estoy metiéndome más en la parte de programación, me parece fenómeno. Tal es así que estoy haciendo una sección de retos en uno de mis proyectos. Estoy haciendo mis propias tablas, ¿vale? Que esto no tiene que ver con WordPress per se, pero estoy haciendo mis propias tablas. Pero sigo utilizando un custom post type de retos porque me da miedo meterme con las URLs. Porque no sabría cómo hacer algo dinámico con las URLs y los custom post type te lo dan sin hacer nada. Entonces, esa parte para mí, porque no soy programador de pro, me parece increíble. Digamos que lo que ha conseguido WordPress es poner la posibilidad de crear una web al alcance de todo el mundo prácticamente, ¿no? Que con muy poquitos conocimientos puedes ser capaz a día de hoy de crearte una página sencillita utilizando una plantilla de las que vienen en el repositorio sin grandes esfuerzos y sin grandes inversiones. Simplemente algo sencillo para tener tu nombre en internet. Quizás claro, ten en cuenta que yo creo que lo que más destaca es que sirve para eso, para ese tipo de perfil que está empezando, como todos hemos empezado, pero también sirve para gente que quiere hacer cosas muy avanzadas. Cosa que con otras herramientas puedes hacer una web muy... Vamos a coger Wix. Tú puedes hacer una web chula de empresa con Wix, ¿vale? Lo único malo es que quizás no tienes toda la parte de marketing, toda la parte de SEO, poner mis plugins, hacer lo que yo quiera. Te falta esa parte, ¿no? O programar una página en concreto con programación pura y dura porque necesitas eso. Quizás ahí tienes el problema Wix, no como WordPress. WordPress te permite, coge un editor visual, un tema y haz cosas, o hazte tu propio tema, tus propios plugins, que ya te doy yo un backend ya preparado y una API ya preparada para, digamos, ahorrarte tiempo. Entonces es lo bueno que tiene WordPress. Sí, que puedes hacer prácticamente todo, y no páginas web, sino comunidades o cualquier cosa que te puedas imaginar. Simplemente con conocimientos e imaginación se llega a cualquier sitio, ¿no? El 3. El 3, venga, vamos allá. Si WordPress pudiera conceder un deseo, ¿cuál sería tu deseo relacionado con esta plataforma? ¿Qué le pedirías a WordPress? Aquí tenemos un problema. ¿El qué? ¿Cuál? Que ahora mismo estoy con Wiglot y pediría multilingüaje en el core. ¿Pediría multilingüaje? Sí, porque...
Si hablamos como WordPress, como comunidad de WordPress, no puede ser que para tener multidioma necesites pagar o utilizar una herramienta externa. Generalmente los plugins hay plugins gratuitos, pero tienen su versión Pro, que es de pago, que es normal porque esa gente tiene que comer, ¿vale? Pero a nivel plataforma no puede ser que no lo tenga ya de serie. Entonces, antes que tener, digamos, múltiples editores a la vez, aunque Matt diga que es importante tenerlo, pues antes que eso sí que preferiría tener multilenguaje. Pero igual necesitarías conectarlo con otro plugin como Wiglot o cualquier otro para que esas traducciones no tuvieras tú que hacerlas a mano, ¿no? Porque claro, ahí digamos que entra la parte del SaaS, que es por lo que Wiglot realmente cobra. ¿Vale? claro, pero me una refiero cosa es que para quien WordPress, no quiere eso, tener la opción. una cosa es que WordPress venga preparado para que se puedan aparecer las banderitas y los distintos idiomas en tu web, pero otra cosa es que te lo vaya a traducir. Ya cuesta trabajo que lo haga, por ejemplo, el Logo Translate, ¿no? Cuando quieres traducir algún plugin, porque en muchos casos ni siquiera han metido las cadenas en los plugins o en los themes y te cuesta la misma vida poder traducir cualquier cosa. Pero sí que creo que sería un avance importante por lo menos poner la posibilidad sobre la mesa para todo el que quiera utilizarlo, ¿no? Porque habrá quien sepa idiomas y no le cuesta trabajo hacer todo esto él solo, por sí mismo. Al final es tener opciones y el deseo pues sería eso. Por supuesto puedes tener muchas más cosas, puedes tirar más a programación y que tenga cosas de programación, o puedes tirar más a nivel usuario y decir que el editor de bloques sea un editor como Elementor y no lo que hay ahora mismo. Pues sí, pues son cosas que puedes pedir. ¿Recuerdas cuándo fue tu primera WordCamp a la que fuiste? Sí, es la WordCamp Europe en Sevilla. Y esto fue en el año 2015. 15. Pero antes que eso fue, digamos, por el choque, ¿no? Que para la gente suele ser el primer choque una WordCamp. Para mí fue el WordPress de Madrid, que no es una WordCamp, pero digamos que estaba muy enfocado con una WordCamp porque había 200 asistentes. Entonces, para mí esa fue la primera vez que dije, uy, ¿qué es esto? Y antes de la WordCamp ya te habías estrenado en el WordPress Day. En el WordPress de Madrid, que podríamos considerarlo como una WordCamp. ¿Y qué te llevaste? ¿O qué te llevas cada vez que vuelves de una WordCamp? ¿Qué sensación te llevas? ¿Es siempre la misma? ¿Varía? ¿Estás ya acostumbrado? Es que ya son tantas que ya la cosa pues no es lo mismo, ¿vale? Al final no sé cuántas he ido, 30, no sé cuántas son. Pero me refiero que son tantas que ya digamos pues es un evento más, ¿vale? Por supuesto estar con la gente es increíble, hacer nuevas amistades también es increíble con esa persona que de repente conoces y no sabes por qué conectas y de repente quieres volver a verla en la siguiente, pero lo que es el evento, generalmente, como casi todos los eventos, las primeras veces es donde te choca. Es cuando dices, madre mía, lo que hay aquí. A partir de ahí ya, salvo que sea algo muy concreto, has sido ponente por primera vez, o has sido patrocinado, o has sido como embajador de la marca por primera vez, y ese tipo de cosas, lo que te llevas es las relaciones humanas, porque a nivel evento es muy difícil que algo te súper sorprenda. En tu caso has sido organizador, voluntario, ponente, asistente. Yo creo que has pasado por todos los palos, ¿no? Mentor. Mentor también. ¿Cuál ha sido la experiencia de todas ellas que más te ha gratificado? Que tú te has sentido mejor, más a gusto y que crees que lo has hecho mejor. Al final todas cuentan, ¿no? Al final como voluntario quizás no hay un agradecimiento directo, es más, directo me refiero directo a ti como persona, es más al grupo. En plan, muchas gracias a los voluntarios, pero es raro que suele haber algo más. Como organizador, si eres una persona que está dentro de lo que es la comunidad local también y participas, quizás te pueden venir a dar las gracias directamente. Si eres miembro de un equipo y no sueles participar mucho más allá de la WordCamp, es poco probable que alguien te diga algo como tal, porque por mucho que haya ido a muchas, no voy organizador dando las gracias, ni voluntario, ¿vale? Es difícil hacer eso. Imagínate que todos los asistentes hicieran eso. Te vienen 200 personas a decirte gracias de forma manual, ¿no? Uno a uno. Entonces, yo creo que está por un lado ponente, porque incluso después de la charla la gente viene a preguntarte cosas, ven que que estás abierto a responder y vamos a mirarlo y demás, invertir un tiempo, te lo suelen agradecer. Y luego también está la parte de mentor, porque es gente que está perdida, por decir una forma, en su primera WordCamp, somos voluntarios y les estás guiando para que lo puedan hacer y te dicen, no podré haberlo hecho sin ti. Incluso me acuerdo en la de Bogotá, que me pusieron como organizador y digamos que en el cierre me pusieron ahí arriba. Yo no estaba allí, yo estaba en mi casa, ¿no? Pero me refiero que luego lo vi y dije, hostia, mira, se ve que les ha ayudado mucho porque me han puesto ahí. Y esas dos serían
las que más puedes destacar, ¿no? En el hecho de que la gente te diga muchas gracias. Y otro más que seguramente a ti también te pasará como creador de contenido. También por la parte de trinchera WordPress me pasa que la gente en los eventos me dice, tú has creado trinchera WordPress, gracias por las charlas, gracias por los cursos gratuitos, me ha servido. Por lo tanto, también podéis aportar y apoyar a la comunidad sin ser ponente, organizador o voluntario. ¿Y la vez que más nervios has pasado? ¿Como ponente o como organizador? Como organizador no, porque una vez te has tirado no puedes hacer mucho más. O sea, tienes los miedos de no llegar las camisetas o a ver qué pasa, pero tampoco puedes hacer mucho más. Pero como ponente fue en la primera WordPress Day, bueno, en la mía creo que fue la segunda. En el segundo WordPress Day Euskadi, claro, yo fui al WordPress Day Madrid 2014. Luego hubo uno en Euskadi, en Bilbao, que yo no sabía ni que se organizaba ni nada. Y luego al año siguiente, 2015, hubo una WordPress de Euskadi que ya fui ponente. Entonces yo no sabía ni dónde me estaba metiendo. Y me pusieron en una sala a hacer encima un taller en directo sobre Génesis y ahí pues estaba nervioso. O sea, no lo vamos a engañar, y estaba nervioso. Pero después pues siempre tienes tu gusanillo, pero ya tanto nervio no. Ya, como también se me da bien improvisar, por decir una forma, pues ya no me da tanta cosa. Pero la primera vez que fui ponente sí que fue dura. La primera vez es curioso, ¿no? Porque tú llevas todo planeado, súper preparado, la has ensayado en tu casa un montón de veces y llegas y te pones allí delante y te quedas en blanco. Empiezas allí un poco a titubear y a lo mejor el guión que llevabas ni te acuerdas de él siquiera, ni sacarlo de donde lo llevabas guardado, ni nada. Y ese pellizco en el estómago que se te coge, ¿no? Hasta que por fin lo sueltas y ya puedes respirar ese día. Esa sensación yo creo que es como cuando hacías el examen del carnet de conducir o cualquier cosa, ¿no? A mí se me ocurre compararlo con algo así. Claro, ten en cuenta que el hecho del taller puede ser complicado, pero en mi caso creo que fue bueno que fuera un taller. ¿Por qué? Porque yo tenía, lo que estaba demostrando era, aquí tenemos un tema, no me acuerdo cuál era, muy antiguo, Color Style o algo así muy sencillito, y lo que hacíamos era replicar ese tema con Génesis. Entonces, claro, yo no lo estaba haciendo en directo per se, yo tenía todo el código ya hecho y estaba comentado. Entonces, claro, me fue muy fácil seguir el guión porque era siguiendo los pasos que estaban comentados. Entonces, era muy poco probable que algo se rompiese, aunque fuera en directo, y eso me da tranquilidad. Y luego, para cuando doy charlas que, digamos, tienes que tener un guión, somos todos diferentes, yo en mi caso no tengo un guión como tal. Lo que hago es, si la charla son 20 minutos, la mitad de la charla tiene que ser las slides leídas. O sea, como si yo me pongo delante a leer las slides y tardo 10 minutos, la mitad. Los otros 10 minutos tiene que ser improvisación. ¿Por qué? Porque leer las slides lo que te va a permitir es leer las slides. No os pongáis así a leer, pero sí que te permite, digamos, seguir ese guión. Y la improvisación es ejemplos que ya tienes para ello. Dependiendo de las personas que tienes delante, siempre suelo recomendar hacer un par de preguntas al público cuando empecéis, para así decir, vale, ¿sois desarrolladores o sois personas que son usuarios? Usuarios, vale, pues todos los ejemplos que vaya a poner va a nivel usuario, no a nivel desarrollador. O va a nivel freelance, o va a nivel empresa, o va a nivel newbie, o súper muchos años haciendo esto. Entonces, eso me permite que no tengo que sabérmelo de memoria. ¿Por qué? Porque uno son las slides, que es seguir un poco el guión por encima de lo que tienes, incluso a veces tienes un monitor delante que te dice lo que estás presentando, y lo otro son ejemplos de tu vivencia, que no tienes que inventar. Entonces, eso me permite estar muy tranquilo. Y es una cosa que os dejo aquí. Entiendo que hay gente que tiene que sabérselo de memoria. El problema que tienes con sabértelo de memoria es que como falles en una frase, te quedas en blanco. Se te va todo, totalmente. Entonces, si podéis, entrenad el hecho de no practicarlo, sí, el hecho de leer las slides un par de veces para ver cómo están, pero porque así vas más suelto. Es como estoy hablando con amigos, les estoy contando esto que he puesto aquí y pongo unos ejemplos respecto a lo que me han dicho. Y así es como yo voy más tranquilo. Más suelto. Genial, pues nos apuntamos el tips para la próxima vez que seamos ponentes en algún evento y seguro espero que en la próxima WordCamp. Que nos sale mejor. En la próxima WordCamp, bueno, ya hay tantas programadas que ya he perdido la cuenta. Tenemos Pontevedra este fin de semana, supongo, ¿no? Bueno, sí, este fin de semana que nos vemos allí, ¿no? Yo allí estaré, no sé si estarás. Yo sí. ¿Estás de ponente? Ten en cuenta que como no sé cuándo vas a sacar esto, no sé si es este fin de semana o el fin de semana anterior. Esto saldrá, hoy es martes, hoy es lunes, saldrá el jueves de esta semana. Entonces, sí. Así que entonces, cuando estéis viendo esto, estoy en Pontevedra. Hola, eso, Pontevedra. Pues yo iré de camino.
Vale, luego tenemos Sevilla, si no me equivoco. En octubre, eso es. Luego creo que viene Valencia, me parece, ¿no? Sí. Y justo luego... la semana siguiente, Madrid. No, es Madrid, Valencia. Ah, es Madrid antes que Valencia. Es que la de Valencia yo no he escuchado mucho ruido por ahí todavía. Es que nosotros... La web ya está pública y todo. Sí, pero no he visto ruido en las redes, quiero decir. Es que nosotros somos muy adelantados. Nosotros llevamos mucho tiempo y a lo mejor no tenemos que haber empezado con tanto tiempo. Pero claro, vas viendo que se va acercando el tiempo, se te va echando encima y quieres hacerlo todo mientras antes mejor. Ten en cuenta que Valencia, por ejemplo, la llamada a voluntarios empezaba el 11, que digamos es hoy, por lo tanto realmente tampoco tenían que hacer muchas. Claro. Y la llamada a ponentes la hacen el 18. Claro, Entonces, el problema que hemos tenido nosotros ruido en Madrid es que como nos pillaba el verano en medio, justo, pues entonces tuvimos que sacarlo todo en junio, porque sabíamos que el mes de agosto nadie iba prácticamente Cuéntaselo a los de Pontevedra. Que siempre tiene el mismo problema y encima este año es una semana antes. Sí, lo sé. Y es una jodienda, ¿no? Porque tú te crees, a lo mejor tú estás trabajando y te crees que todo el mundo está trabajando, pero luego realmente los patrocinadores tienen que enviar cosas que le hemos pedido para la web, los ponentes tienen que preparar una charla y enviarla, etcétera, etcétera. Entonces ese mes de agosto se queda todo muerto y es como que ese mes no puedes contar. Aunque tengas plazo, ese mes es como que no existe. Bueno, pues en Madrid nos vamos a ver el 4 y 5 de noviembre y vas a estar allí dentro de la zona de sponsor, en concreto la zona platino, y vas a tener por allí tu stand y supongo que allí vas a poder explicar en vivo a todo el que lo necesite pues la demo que hemos visto o algo más concreto si tienen alguna pregunta específica, ¿no? Exacto, ya sea de Wiglot, WordPress, la comunidad. Si os puedo ayudar, ahí estoy. Venga, pues entonces os emplazamos a todos 4 y 5 de noviembre, Madrid, la nave, y ahí va a estar como patrocinador Wiglot. Así que nada, Ivonne, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por haber estado respondiendo aquí a estas preguntas locas y explicándonos todo el funcionamiento de Wiglot, que yo creo que a todo el mundo le va a quedar súper claro a partir de lo que hemos visto en esta demostración. Y nada, nos vemos el fin de semana en Pontevedra. Hasta el fin de semana, Juanma, y hasta la WordCamp Madrid al resto.